están, queridos amigos? Bienvenidos. Esto es Nuevas Voces en Agricultura. Estamos comenzando una nueva semana, una semana especial, porque estamos en este lunes 14 de agosto, mañana martes es feriado, así que no vamos a estar acompañándolos, pero felizmente tuvimos este programa el lunes porque el fin de semana pasaron muchas cosas. El viernes a última hora renunció Giorgio Jackson, ayer hubo elecciones primarias, estas elecciones primarias particulares que tiene Argentina. Abiertas, simultáneas y obligatorias, efectivamente. ¿Pero el voto es obligatorio? Sí. Igual fue la participación ayer, pero menos del 70, 68, por ahí, por eso pensaba, bueno, pero en fin, hay buenas noticias en Argentina, vamos a estar conversando de eso y otros temas. Ya está con nosotros Juan Lagos de la Fundación para el Progreso acá en Nuevas Voces. ¿Cómo estás, Juanito? Muy bien, encantado de estar un día lunes contigo, Tomás. Estamos esperando a Pancho Rego, que llegará por supuesto en pocos minutos, nos puede contar, dado que el fin de semana además que viene hay elecciones internas en Renovación Nacional, así que también podemos saber qué pasa ahí en RN. Partamos por Argentina, Juan, los resultados son bien positivos. Hay que decirlo, no solo por el tremendo triunfo que tiene Javier Milei con cerca del 30% de los votos, sino también porque prácticamente el 50 y tanto % del país vota contra el kirchnerismo, contra el socialismo corrupto que hay en Argentina y que tiene el país en una crisis. Casi el 60%. Casi el 60%, efectivamente. Queda en el último lugar el exministro o ministro Massa, que es la figura fuerte del kirchnerismo. Y hoy día hay elecciones, una primera vuelta que es en octubre, es el 22 de octubre, si no me equivoco, en que se lanza nuevamente la competencia, ¿no? ¿Cómo viste las elecciones, Juan? Yo te he visto que has ido siguiendo, en general tú sigues la política internacional. Se habló mucho ayer en la noche que esto era totalmente contrario a lo que indicaban las encuestas, que lo de Milei es muy sorpresivo. ¿Cómo leer lo que pasó en Argentina? No, claramente, digo, lo que decía toda la prensa internacional el día antes de las PASO era que Milei era una figura que venía a la baja. Y la razón de por qué venía a la baja, bueno, porque se hizo una campaña bastante dura contra Milei. Salió un libro donde decía barbaridades realmente espantosas, de que él hacía medium con sus perros, de que tenía una relación incestuosa con la hermana. Es decir, una campaña en la cual se intentó desprestigiar con mucha fuerza a Javier Milei y frente a esa campaña lo que se esperaba era una baja en la encuesta, y por eso las encuestas decían que Milei iba a bajar, iba a estar bordeando el 20%, y que Horacio Rodríguez Larreta, que es el jefe de gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, iba a ganar la primaria contra Patricia Bullrich. ¿Qué fue lo que pasó? Pasó absolutamente todo lo contrario. Javier Milei logra ser la primera fuerza, logra incluso superar a la suma de Patricia Bullrich con Horacio Rodríguez Larreta, y con un 30% de los votos que todos los especialistas hablan de que esta va a ser la base de Milei. Y frente a esa base es muy difícil de que no pase a segunda vuelta, considerando que queda un 70% a repartir. Entonces es muy difícil que un candidato con un 30% no pase a segunda vuelta. Y por lo tanto fue fíjate, bastante decidor. Y también habla de el resurgimiento de Macri. ¿Por qué? Porque Horacio Rodríguez Larreta había intentado superar a Macri, había intentado desprenderse de Macri, y por lo tanto él fue a las primarias, y para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires él apoyó a otro candidato que no era el hermano de Mauricio Macri, que era Martín Lustó. Y al final, en esas primarias, que también se hicieron primarias para jefe de gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, gana Jorge Macri. Claro. Por lo tanto, Horacio Rodríguez Larreta se queda sin pan ni pedazo y pierde bastante. ¿Cómo explicar, Juan, el fenómeno Milei? Porque yo he seguido a Milei, digamos, en las redes sociales, exacto, en fin, y he visto sus intervenciones. Me tocó ir a verlo acá cuando vino a Chile hace un par de semanas, 3 semanas. Yo fui el día antes al Teatro Zoco en Lo Barnechea, que organizaba la Red Cultural o la Maida Melvilá, me invitó en esa oportunidad. Y efectivamente es un verdadero fenómeno Milei, en el sentido de que tiene un surgimiento político muy rápido. Me parece que capitaliza en estos momentos el voto de protesta al sistema argentino. Yo vi mucho análisis de analistas chilenos que se pone bien como sobre el bien y el mal, ¿no? Entonces, claro, que la peor salida para Argentina es Milei, porque el populismo y... Son disquisiciones que quizás en circunstancias normales tienen algún tipo de asidero, pero la verdad es que es bien interesante comprender
el nivel de crisis que enfrenta Argentina, porque el nivel de corrupción que tiene Argentina es una cuestión realmente impensada en Chile. Es de un nivel de enquistamiento en el aparato total de la corrupción que es muy difícil de modificar. El gobierno de Mauricio Macri intentó hacer algo distinto, pero la verdad es que tuvo escasísimos resultados. Claro. ¿Qué margen real? ¿Cómo explicar el surgimiento de Milei por una parte, pero al mismo tiempo qué margen real tiene Javier Milei en caso de ser gobierno? Claro. Mira, hagamos un poquito de historia, es decir, cómo surge Javier Milei. Esto lo cuenta un periodista deportivo que además ya es como uno de los rostros de la televisión argentina, que se llama Fantino, Alejandro Fantino. Él dice que una vez se topó en un café con un economista que él conocía y le presentó a Milei. Y le dijo, oye, mira, invítalo un día a este tipo, a Javier Milei, a ver qué tal es. Y el punto era que en su programa, Intratable, le estaba yendo pésimo. Entra Milei y pasa de los 3 puntos de rating a 9 puntos. Y eso hace que Javier Milei se transforme en una figura mediática sumamente importante. ¿Por qué? Porque daba rating. Daba rating porque por sus ideas, que en Argentina son bastante peregrinas. Es decir, si nosotros aquí hablamos que es difícil defender el mercado o las instituciones que hacen próspera a la sociedad, imagínate cómo es eso en Argentina. Y fíjate que uno de los grandes méritos que tiene Milei es hacer popular estas ideas. ¿Por qué? Porque en Argentina hay una escuela liberal, hay buenos exponentes del liberalismo, como por ejemplo el gran Alberto Venegas Lynch. Venegas Lynch, por supuesto. Pero el gran mérito de Milei fue hacer de estas ideas del liberalismo clásico ideas populares. Y fíjate que eso se lo reconoce el mismo Alberto Venegas Lynch en el prólogo de un libro de Javier Milei que se llama El Camino del Libertario. Y fíjate que dentro de ese libro lo mejor es el prólogo que le hace Alberto Venegas Lynch hablando sobre los grandes méritos que tiene Javier Milei. Y el punto es, en un país con inflación galopante, en un país con un fracaso social de proporciones, es decir, el porcentaje de argentinos que están en la pobreza supera el 40%, con grandes problemas en educación y en salud. Obviamente a las ideas del liberalismo clásico les está llegando su hora, pero les está llegando su hora también gracias a que hubo una persona que estuvo siempre defendiendo esas ideas, fueran populares o fueran impopulares, y yo creo que ahí está el gran mérito de Javier Milei. Pancho Rego, bienvenido, ¿cómo estamos? Bien, amigo, contento de estar este día lunes de sándwich, mientras todo el mundo está de vacaciones en sus casas, trabajando en la radio como corresponde para defender la idea de la libertad de las sociedades libres, porque queremos mucho la radio agricultura. ¿Qué entrada, compadre? Quiero aprovechar este lunes que es bien especial para contarles que ustedes pueden aprovechar la preventa exclusiva para clientes BCI Match y líder BCI para los próximos partidos de La Roja de local contra Colombia y Perú. Pueden comprar su entrada antes de que se agoten desde hoy día, 14 hasta el 17 de agosto en puntoticket.com. Así que una preventa exclusiva del Banco BCI para los clientes de BCI Match y líder BCI para los partidos de La Roja contra Colombia y Perú. ¿Cómo viste lo de Argentina, Mira, Pancho? primero me sumo efectivamente a todo lo que señala mi compadre Juan Lago, que hizo un recuento de dónde viene Javier Milei, que efectivamente viene del mundo de las comunicaciones y viene de un formato bastante similar a lo que es Sin Filtro hoy en día. De hecho, sería como nuestros papás, por así decirlo, en lo que es el formato. Es verdad. Yo creo que no todo es una lección. Hay temas que van mucho más allá de ganar o perder una elección. Porque no sabemos si Javier finalmente va a terminar siendo presidente de Argentina o si va a quedar segundo. No sabemos. Y esa es la indefinición de una elección que lamentablemente no tenemos la varita mágica. Lo importante de Javier Milei es el cambio cultural. Y para mí eso sí es relevante, porque como no todos son cambios que son de carácter hegemónicos. Cuando un discurso hegemónico se instala en la agenda pública, como lo fue en Argentina, donde la gente pasó a depender directamente del bono estatal y se va socavando la libertad de emprendimiento, porque en la medida en que tú dependes del Estado, socavan la libertad de emprender. Claro. y pasa a ser innecesaria la posibilidad de la innovación, de la creación, del desarrollo, porque es el Estado el encargado de distribuir los pocos bienes y servicios que tú generas con una economía bastante a propuestas populistas de ver cuántos bonos te doy yo si soy gobierno. Romper con ese discurso hegemónico, con un discurso libertario, hay que decirlo. Yo soy conservador, entonces no me siento libertario, pero sí me siento en la misma vereda de aquellos que defienden la libertad y la sociedad libre. Entonces,
entre un liberal clásico, un libertario que está un poquito más cargado, o un conservador, bueno, estamos en la misma vereda. Y lo que vemos es una lucha cultural que se instala desde los medios de comunicación, donde el ciudadano argentino dice, me cansé, me hastié. Y eso se hace con discursos comunicacionales, pero también con conceptualizaciones claritas. Claro. Milei sabe lo que dice. Milei es un economista que estudió, que entiende lo que está comunicando. Le gusta Hayek, y bueno, leerá mucho a Hayek, y eso será su Biblia, está bien, es parte de su conducción política. Hayek es extraordinario. Claro. Siendo conservador o no, pero... Ya, pero estoy de acuerdo. pero- Sí, mi punto es que acá es el discurso. Es que nuestras ideas se instalan en una sociedad que yo he definido como la próxima cuna del realismo mágico. Si es que no lo es en la actualidad. O sea, estamos hablando de un país donde la corrupción es pan de cada día. Nosotros no queremos guerra, de eso estamos hablando. Un país donde cuando investigan al presidente de la República, el fiscal mágicamente es asesinado. De eso estamos hablando, o sea, un país surreal por donde tú lo mires. Y cuando ingresa un personaje disruptivo como lo es Javier Milei, con un discurso claro, un discurso que realmente moviliza masa y que le está llegando a jóvenes que antes solamente tenían el discurso de izquierda en la agenda pública, yo digo bienvenido sea, porque no sé si vas a ganar, Javier. Puede ser que sí, pero el solo hecho de correr la cerca desde que el centro estaba en la izquierda más radical a correrlo un poquito más hacia la idea nuestra, yo digo bienvenidos sean, buena hora. Eso es de fondo un cambio cultural, y eso no depende de una elección en particular, depende de la convicción de la defensa de las ideas de forma continua para que la gente interiorice que la única posibilidad de desarrollarse, y esto está empíricamente demostrado, es a través de la libertad de emprendimiento y no mediante la monopolización estatal de los servicios y medios de producción. Es tan claro como eso. Sin duda. Juan, te hago una pregunta antes de irnos a la pausa, pero primero, ¿qué posibilidad hay de que finalmente haya segunda vuelta entre dos fuerzas políticas opositoras al gobierno, vale decir, entre Bullrich de Juntos por el Cambio de Javier Milei, que serían dos fuerzas de derechas en sentido amplio? Y segundo, ¿qué nivel de cercanía, coordinación o vínculo hay entre Javier Milei y su fuerza política, La Libertad Avanza, con el macrismo, ¿no? O con el PRO? Porque claro, uno ve a Milei y veía justo ayer un video en que Milei decía que él sostenía conversaciones relativamente habituales con Mauricio Macri, exacto, que había una relación bastante razonable, sin perjuicio que él es crítico de su gobierno en algunos aspectos. ¿Cómo es el panorama político en Argentina en ese Mira, sentido? hay entre Javier Milei y Mauricio Macri hay una muy buena relación. Fíjate que, y eso no lo era tan así cuando Macri estaba en el poder. ¿Por qué? Porque Milei era un ferviente crítico, un ferviente opositor, a tal punto que hoy día en La Nación, en su Instagram, sacó un tuit de Alberto Fernández diciendo cuánta razón tiene Javier Milei con todo lo que está diciendo. Imagínate, en 2018 Alberto Fernández estaba dándole la razón a Javier Milei, pero ahora las relaciones entre Javier Milei y Mauricio Macri están muy buenas, y por eso es relevante de que en estas pasos haya ganado el macrismo por sobre el larretismo. Entonces, en ese sentido, uno dice, si llega a pasar Javier Milei a segunda vuelta... Ese mismo día nos ponemos a trabajar todos juntos. Claro, eso lo dijo con Bullrich, sí, claro, ¿cierto? Sí. Claro, pero el punto es que entre Larreta y Bullrich, quien estaba más cercano a Javier Milei era Bullrich. Entonces, claro, una segunda vuelta en la que no pase Bullrich y pase Massa contra Milei, Javier Milei tendría grandes líderes del PRO pasen y lo apoyen, obviamente. Y fíjate que el punto es, un 30%, yo vuelvo a insistir, es muy difícil que alguien no pase a segunda vuelta con un 30%. Muy difícil. Es una cosa muy difícil. Muy difícil. Hagamos una primera pausa comercial, tenemos hartos temas de conversación, porque como les decía, el viernes en la noche salió el ministro Giorgio Jackson, no hemos alcanzado a conversarlo en Nueva Voz, así que este panel va a tener el lujo de analizar su salida, las repercusiones políticas que ha habido, las críticas que ha habido, o los emplazamientos que ha habido desde el gobierno a que la oposición vuelva a las mesas de conversación, particularmente la reforma de pensiones. De estos y otros temas vamos a estar conversando a la vuelta de la pausa en Nuevas Voces con Pancho Rego y con Juan Lagos acá en la 92.1 FM. Estamos de vuelta, queridos amigos, con su programa Nuevas Voces en Agricultura. Estamos en este día lunes de interferiado de sándwich, conversando actualidad política con Pancho Rego, con Juan Lagos. Conversación que usted, por supuesto, puede seguir a través de Agricultura TV, el canal de YouTube de Radio Agricultura. Puede hacerlo también a través de nuestras redes sociales, siguiéndonos en Twitter, Nuevas Voces 921, en Instagram y TikTok, Nuevas Voces Chile, para conversar aquí con Pancho Rego y Juan Lagos. Vamos a saludar a quienes hacen posible el programa y seguimos conversando sobre la salida de Giorgio Jackson, acá en la 92.1. Autorizado, amigo. FM. Posgrado de
esas áreas del conocimiento. Más de 14.000 egresados han preferido sus magíster, diplomados, postítulos y especialidades. Conoce más en posgrados.ss.cl. Estos son los posgrados en los que nunca más vieron a Pancho Rego, ¿eh? Oiga, mal hablado. Al día, con todos los trabajos. ¿Ah, sí? Sí. En Enel buscamos cuidarte y tu servicio eléctrico sea con... ¿Qué escribe Cris Portugal? En fin. En Enel buscamos cuidarte que tu servicio eléctrico sea continuo y de calidad. Por eso, si sabes de un hurto de cables que ha generado corte de electricidad en tu barrio, puedes denunciarlo de manera anónima al 600-696-0000. Ayúdanos a evitar esta práctica ilegal y a mantenernos seguros con Enel. Y Carlos Herrera, máster en aceros y más, administrada por la segunda generación familiar, te espera en sus sucursales con una atención especializada para apoyar en todo lo que necesitas para la realización de tus proyectos. ¿Información dónde? En carlosherrera.cl. Cayó Giorgio Jackson el día viernes en la noche, a últimas horas de la tarde. Se reunió con el presidente de la República en el Palacio de la Moneda y finalmente declaró que renunciaba. Yo me di la lata porque literalmente una lata, de ver su punto de prensa de renuncia. Y es bien interesante ver cómo plantea la renuncia, porque básicamente dice que él renuncia porque había servido como excusa para la oposición para condicionar la aprobación o los acuerdos en las reformas del gobierno, que va en la línea de lo que había dicho el presidente Boric días antes, al decir que la oposición iba a hacer todo lo posible para evitar que el gobierno sacara adelante su agenda, y por eso criticaban al ministro Jackson. Es una lógica de victimismo, ¿no? De total soberbia, de arrogancia, nula autocrítica de Giorgio Jackson. Ha dicho que él deja el Ministerio de Desarrollo Social, pero que sigue en el proyecto político del Frente Amplio, que quiere seguir ayudando, en fin. Y inmediatamente después de eso, el gobierno, por supuesto, salió a emplazar a la oposición a decir, bueno, ya salió Jackson, vuelvan a las mesas de conversación y lleguemos a un acuerdo en pensiones. ¿Qué te parece la salida de Giorgio Jackson, Pancho Rego? Mira, lo primero, Giorgio Jackson sale del ministerio no porque sea la piedra de tope para la reforma. Giorgio Jackson sale del ministerio porque es un mal ministro, porque no dio el ancho, porque cuando estaba en Sexpress tuvo que salir arrancando porque no era capaz de generar relaciones con ninguno de los parlamentarios. Yo le quiero anunciar a Giorgio Jackson que el proyecto político del Frente Amplio murió, fracasó, y fracasó el día 4 de septiembre cuando le rechazamos su propuesta refundacional en Chile. Y yo creo que el desafío es que estos muchachos nunca más vuelvan a gobernar en su historia, porque le hacen un daño tremendo al país y a la gente de esfuerzo de este país. Entonces, su proyecto político, que es un proyecto refundacional, de izquierda, estatista, no le hace bien a los destinos del país. La salida de Giorgio Jackson no transforma la reforma de pensiones en buena. La salida de Giorgio Jackson no transforma la reforma tributaria en buena. La salida de Giorgio Jackson no elimina los problemas de seguridad que hay en el país. La salida de Giorgio Jackson no mejora los índices delincuenciales que hay en el país. No mejora los índices económicos. No, es simplemente la salida de un ministro que no daba el ancho, que era el compadre del presidente, que estaba apernado en el cargo, que era un lastre para el gobierno y respecto del cual estaban solicitando su salida no solamente la derecha, no, transversalmente, si los más duros con él fueron desde el Partido Socialista. O sea, acordémonos de las declaraciones de Fidel Espinosa cuando señalaba que Giorgio Jackson era el líder de una banda, o las declaraciones de Osvaldo Draghi que decía que era un gobierno pero que era solo un gobierno ¿cierto? O las declaraciones de Juan Luis Castro, todo socialista, cuando decía que le daba vergüenza defender a este gobierno. Entonces, acá la lógica de fondo que hay por parte de los muchachos del Frente Amplio, en una inmadurez brutal, y yo te diría que es una técnica política por parte de todos los movimientos de izquierda revolucionarios refundacionales, porque lo hemos visto también en España, es caer en la tesis del victimismo. Siempre la culpa es del de al lado. Y eso es lo propio de un niño chico. Cuando un niño chico se manda a alguna grande en el colegio, llaman al apoderado, y es el apoderado el que tiene que dar la excusa. Pero la culpa siempre es de otro, nunca es de ellos. Yo recuerdo cuando decía que los problemas de administración del Estado que ellos estaban teniendo como Frente Amplio no era culpa de ellos, no, claro. Era culpa del Estado neoliberal que no estaba preparado para que ellos pudieran gobernar e imponer su idea. Yo me acuerdo de las declaraciones de Catalina Pérez, cuando a raíz del caso de Democracia Viva, decía que el problema entre dos hombres adultos que ya no tenían nada que ver, su pareja con la que dormía toda la noche y su ex jefe de gabinete. Vaya que raro, ¿cierto? Vaya que raro. Yo me acuerdo de las declaraciones de Elisa Loncón, cuando a Elisa Loncón se le exigían los títulos, no para que mostraran los títulos, sino para poder acreditar que el año sabático que había tenido, que se paga con los impuestos de todos los chilenos, cumplía o no con los requisitos internos de la universidad. Y ella, ¿qué decía? Esto es racismo. Siempre la culpa es de otro. Yo recuerdo las declaraciones de Maite Orsini, cuando a raíz del caso Telefonazo, y ella llama a una general de Carabineros para proteger a su pareja en ese momento, o el mago Valdivia, ella nos acusa de que nosotros somos misógenos. Yo no sé si Maite Orsini llame a un carabinero si yo tengo un problema de un accidente de tránsito. Lo veo bastante difícil, ¿cierto? No creo que todo el mundo tenga acceso al teléfono de Maite Orsini. Ahora con el tema de Jackson están acusando, igualmente acusan a la oposición. ¿Se acuerdan cuando Emilio Schneider decía que había que disolver a Carabineros?
ni siquiera refundarlo, disolverlo, había que disolver a Carabineros. Nosotros la criticábamos, consideramos que eso era un discurso populista, un discurso equivocado, y ella acusaba transfobia. Es que la derecha es transfóbica. Antonio Ávila, que es la última acusación constitucional que tuvimos, que se argumentaba jurídicamente por casos graves de no utilizar bien los recursos públicos, sobre todo en Junaev. ¿Cuál es la acusación para la derecha? Homofobia. Siempre la culpa es del que está al lado, nunca la responsabilidad es de ellos. Es la típica actitud de un niño chico responsable que no se hace cargo de sus propios actos. Y lo vemos de forma reiterada, y yo creo que eso hay que empezar a develarlo, porque claramente ya estos muchachos lo que están haciendo es siempre culpar al que está al lado y nunca responder por ello. Juan, uno obviamente se pregunta el por qué se demoraron tanto. Quizás estaban esperando este día sándwich, ¿no es cierto?, para que no existiera tipo un análisis. 31 de diciembre. Claro, exactamente, un análisis tan sofisticado, pero obviamente este tiempo le ha pasado la cuenta al gobierno. ¿Por qué? Porque ya ha pasado ya más de 60 días del caso Convenio y hemos visto que las salidas siempre han sido personas de medio pelo, es decir, Seremi, Tatiana Roja, subsecretario, y nada más. Y el punto es que con la salida de Giorgio Jackson, obviamente no se acaban las cosas que dice Pancho y tampoco se acaba el caso Convenio. Es decir, el caso Convenio sigue plenamente vigente, cuyo último cómputo que subimos por la Fiscalía era de 32.000 millones de pesos. Es decir, un monto que, por ejemplo, persigue la Teletón. Es decir, es una meta de la Teletón solo en corrupción, solo en corruptela, que ya lo hemos hablado muchas veces. Obviamente obedece a una política del gobierno para financiar a la militancia. Esto no es un caso aislado de 4 sinvergüenza, sino que esto es una política. Y bueno, como muy bien lo dijo el senador Fidel Espinosa hace muy poco, los responsables políticos es decir, es tan grande el escándalo que los responsables políticos no pueden acabar con Giorgio Jackson. Efectivamente. Obviamente aquí estamos viendo que el ministro de Vivienda tiene una gran responsabilidad también. Es decir, ¿cómo no fue capaz de poder vigilar los recursos públicos? ¿Qué pasa también con los gobernadores? Que hemos visto que al final esta descentralización para los políticos que hizo la nueva mayoría, al final ha sido solamente para el despilfarro de los recursos públicos. Entonces, obviamente hay que tener eso muy claro. Con Giorgio Jackson no se acaba el caso Convenio, y es deber nuestro de los ciudadanos el seguir insistiendo en eso, porque si fuera por el gobierno, ojalá meter todo bajo la alfombra y aquí no ha pasado nada. Fíjate que es interesante lo que ha ido pasando desde la renuncia de Giorgio Jackson. Primero, la acusación constitucional se retira. La acusación constitucional que estaba anunciada contra Giorgio Jackson se retira. Naturalmente porque los votos no estaban. Es como lo obvio, ¿no? Porque la centroizquierda iba a votar. Pues, efectivamente. Claro. Sin perjuicio que hubo algunas críticas. Yo leí a algunos amigos de la UDI que nos pegaban algunos palos en redes sociales. Es parte de, amigo. Es parte de. Como tierno, así como. No, pero pasó lo mismo con Marcela Río, nos pasó lo mismo con Giorgio Jackson. Pero en este caso es medio absurdo, porque si la acusación quisiera o sea, si quisiera volar, basta que la presente la UDI y sigue adelante, digamos. No hay. Hasta 6 meses después de que se cargo. 6 meses. Exactamente. 6 meses, por lo tanto. Pero bueno, se retira la acusación, que a mí me parece bien, la responsabilidad política se asume y por lo tanto no tiene mucho sentido la persecución política de momento contra Giorgio Jackson, salvo que de aquí a 6 meses aparezcan efectivamente nuevos antecedentes que lo comprometan más con el caso. Pero en primer lugar, es obvio que el tema no termina acá, ¿ya? Y eso es bien importante. Carlos Montes ha pasado súper colado. Cuando son el principal ministerio involucrado en esta materia. Súper involucrado. Entonces, ahí hay un tema que es interesante. Lo segundo es este emplazamiento del gobierno a la oposición a volver a las mesas de conversación, en fin. Por 2 cosas. Primero, porque a mí me pareció un error, una torpeza política esto de condicionar la participación en mesa a la salida de uno u otro ministro. Yo creo que hoy día la UDI queda bien complicada en términos de que tiene que volver a la mesa de negociación, porque eso fue lo que condicionó, le cumplieron la condición. Tanto hablaban de cumplir la empeñada, de que volver a la mesa. Pero lo más probable es que la UDI, y de buena forma, no concurra a un acuerdo previsional que no implique que los 6 puntos vayan a la cuenta individual. Entonces, se va a producir ahí un tema que es de fondo y que me parece que es el que se tiene que discutir, que es cuál es el problema de la reforma de pensiones del gobierno y no la mesa de diálogo, no Giorgio Jackson, sino que se considera mala e injusta la reforma del gobierno y por lo tanto no la puede rechazar legítimamente. ¿Por qué lo planteo? Porque ayer tuvo Gonzalo Vinter en televisión, no sé si lo vieron. Antes de don Carlos. Antes de don Carlos Larraín, efectivamente. Yo hice una declaración bien interesante, dijo, si de mí dependiera, si yo tuviese una varita mágica, ningún punto de cotización iría a la cuenta individual de los trabajadores. Después dijo, o quizás existiría, pero lo dejaría como cotización voluntaria. Y es bien interesante escucharlo,
porque plantea honesta y transparentemente la posición del Frente Amplio. Sí, la verdad es que el Frente Amplio le gustaría que todo el porcentaje de sistema de reparto fuese estatal, por supuesto, todo el sistema de pensiones y estatal. 100% de reparto. Entonces, es interesante verlo porque el gobierno se abrió una última fórmula que era 4-2, ¿no? Que es 4 puntos a la constitución estatal Y 2 a la cuenta y 2 a la individual. constitución individual. Y habría recibido el apoyo de la democracia cristiana, formada la segunda hace algunos días previo a que empezara la pelotera por la acusación de Jackson. Es probable que esta semana la discusión sobre la reforma de pensiones se reactive, ¿no? Y veamos si que se junta o no esa famosa mesa en que habían técnicos, no habían técnicos, después los técnicos se salieron, en fin, no tenía mucho vuelo. Pero aquí vamos a tener que llegar al tema de fondo, que es que, dado que parece que hay acuerdo en las fuerzas de oposición de Chile Vamos y el Partido Republicano en que no van a aprobar ninguna reforma que no implique o que no signifique que los 6 puntos adicionales vayan a la cuenta individual, la pregunta es, bueno, ¿qué va a pasar con los sectores de ex-PDG, Democracia Cristiana, Demócratas, en fin? ¿Qué van a ser los que al final van a tener la posibilidad de dar los votos a reforma del gobierno? Y por lo tanto, pero en la Cámara de Diputados. En la Cámara de Diputados, por supuesto. Porque en el Senado se complica mucho más para el gobierno. Claro. Yo de nuevo creo que depende de nuestro amigo demócrata. Sí, pero sí, está bien, pero a ver, lo primero es que yo reconozco que al menos los partidos de Chile Vamos, y hablo por mi partido en particular, Renovación Nacional, rechazó la reforma tributaria, rechazó la reforma, o sea, se ha manifestado en contra de la reforma de pensiones, y los encargados de las comisiones de economía, como la Soficir o como Frank, han dicho 6% a cuenta individual. Y lo han dicho de forma reiterada. Eso para mí hay que reconocerlo, es valioso, porque están los principios del sector. Claro. Si nosotros defendemos que el esfuerzo, el mérito de cada uno de los ciudadanos va a quedar en su propio patrimonio, que es de propiedad privada, y eso implica, lógicamente, que ante el caso de un fallecimiento de una persona, eso sea heredable. Y es fundamental porque responde a nuestros principios. La libertad de elección también, la heredabilidad también. Y nosotros sí creemos en una pensión garantizada universal que se financie con impuestos generales. ¿Por qué? Porque son todos los chilenos, y los no chilenos, porque no sabemos cuántos somos en la actualidad, los que contribuyen a financiar este pilar básico solidario. Yo creo que UDI va a volver a la mesa de conversaciones, porque yo al menos en los paneles de televisión en los que he estado, y cuando he escuchado a mi compadre el Guille Ramírez, él fue bastante claro en señalar que lo que ellos estaban pidiendo era la salida de un ministro, si era Montes, si era Jackson, lo damos por bueno y volvemos a sentarnos en la mesa de conversación. ¿En qué términos? No lo sé, porque mi problema de fondo con el gobierno es que sus mesas no sirven para nada. Y no sirven para nada no porque ellos sean unas personas malas e intencionadas. No sirven para nada porque la dificultad del gobierno es cuadrar a sus propios parlamentarios. Como decía Juan Lagos, cuando estábamos viendo el tema de los indultos, ¿cierto? Que se vio el tema de los indultos, había una mesa de seguridad instalada donde concurrieron los actores. Y mientras en el segundo piso se conversaba respecto de las 31 leyes que iban a mejorar la seguridad en Chile, entre ellas la ley Naín Retamal, en el mismo segundo piso de la Moneda, 2 oficinas más al lado, se redactaban los decretos para indultar a 3 delincuentes, entre ellos Jorge Mataluna. Entonces, el problema que tiene el presidente de la República no es la oposición, presidente. Si usted en materia de seguridad va a tener los votos de la oposición, y créame que desde Bópoli hasta Republicano los va a tener. El problema es con los suyos, y que usted no puede cuadrar al Partido Comunista y al Frente Amplio en las mismas votaciones. Y no es que se lo diga yo, presidente, es la votación de la ley Naín Retamal, es la votación de la ley de usurpaciones, son las votaciones de los proyectos de resolución donde se solicita la renuncia a la violencia como un mecanismo de acción política. Entonces, el problema que tiene el presidente es su propio sector político. ¿Cuál es el problema de fondo? Que la mesa, presidente, no son las que ustedes arman, no son mesas de cumpleaños. La mesa se llama Congreso de la República. Si ustedes quieren debatir cuestiones técnicas, ni un problema. Que los técnicos se saquen los ojos, veamos cuáles son las posturas, ni un problema. Pero la política, los acuerdos, lo que es el debate legislativo, presidente, se da en el Congreso de la República. No lo digo yo, lo dice la Constitución Política de la República. Entonces tiene que entender que en la medida en que no renuncie a su proyecto refuncional revolucionario, no va a contar con los votos de la derecha. Y arme 40 mesas seguidas si quiere. Pero mis parlamentarios, creo yo, van a mantenerse firmes en la postura de que el 6% adicional va a la cuenta individual. Se van a mantener firmes que la reforma tributaria ni un peso no aumenta impuestos, porque no estamos en tiempo para aumentar impuestos. Hay que ver el tema de la ilusión y evasión. Ya, sí, está bien, lógicamente. Pero acá, aumentar impuestos en procesos de recesión como que estamos y no preocuparse de la generación de empleo, yo creo que el presidente está perdido. Ideológicamente perdido. Juan Lagos. Sí, mira, en cuanto a esto que se habla de 4 puntos, estamos dispuestos a ceder, yo creo que es importante que nuestros auditores sepan
que al final estos puntos, es decir, esos puntos que no van a mi cotización individual, al final son unos impuestos encubiertos. Es decir, es hacer una reforma tributaria tramposa. Y eso es muy importante tenerlo presente. Es decir, frente a una mala reforma en donde me quiten el 6% del sueldo, yo prefiero incluso no tener una reforma y quedarme con ese 6% del sueldo. Es decir, eso hay que tenerlo muy presente. ¿Por qué? Porque se utiliza en este eufemismo de solidaridad, de que esto va a servir para subir las pensiones, pero luego hacemos una reforma tributaria donde quieren subir el IVA, quieren subir el impuesto a la renta, y dicen, bueno, ¿y para qué es esto? Es para la salud, es para las pensiones, es para la educación. Es decir, al final, cuando nosotros, cuando estas cotizaciones se empieza a cambiar el paradigma y nos quitan de nuestro patrimonio esas cotizaciones que deberían ir hacia nuestro futuro, y lo mismo pasa con salud, al final esos son impuestos encubiertos, esos son reformas tributarias tramposas, y es importante que la ciudadanía lo tenga presente, que no se deje engañar por esta retórica de no, esto va a ir a la solidaridad, porque para eso nosotros pagamos impuestos. Nosotros no pagamos impuestos para financiar a Democracia Viva, no pagamos impuestos para financiar los lujos que se da a Camila Polisi. Nosotros financiamos esto ¿para qué? Para salud, para educación. Exactamente. Necesidades básicas de Camila Polisi. Imagínate tuviera que andar en pelota en la calle. Sí, yo fíjate que hoy día salí a trabajar porque dije, esa ropa interior no se paga sola. Tengo que destinar parte de mi impuesto a su cruzada solidaria. Exactamente. Entonces, hay que tener presente que cuando la izquierda nos quiere quitar estas cotizaciones que van hacia nuestro bien, ¿por qué? Porque es parte de nuestro patrimonio, al final están haciendo reformas tributarias tramposas. Eso hay que tenerlo muy presente. Sí. Hoy hagamos una pausa comercial, vamos a estar conversando a la vuelta, porque hoy día en la mañana, de hecho a las 12 del día, hace pocas horas dio la vocería de la Corte Suprema, la comisión sorteada de la Corte Suprema que revisaba el requerimiento que presentó los consejeros de izquierda del oficialismo ante la Corte 14 y 17, hay 3 que no concurrieron. No sé por qué. Pero esta comisión se votaba a 5. No, eso es la Corte Suprema, pero sí, el requerimiento presentaron 14 y 17. Porque, no sé por qué hay 3 que no firmaron. Aldo Valle, por ejemplo, no firmó porque era vicepresidente y dijo que yo no lo firmo. Entiendo. Cumplieron con el mínimo que se requería y se sumaron los que se quisieron sumar. Bueno, hoy día resolvió la Corte Suprema el requerimiento. ¿Cuál era el requerimiento? Lo que los consejeros de izquierda alegaban era que los consejeros no tenían facultades para crear capítulos nuevos al anteproyecto de los expertos. Es decir, según los consejeros oficialistas, se podía agregar todos los artículos que se quisiera, pero no se podían crear capítulos, ¿ya? Y habían enmiendas de consejeros del Partido Republicano y de Chile Vamos que buscaban crear un capítulo especial para las Fuerzas Armadas, como el que existe en la Constitución, y un nuevo capítulo de seguridad interior, de orden público y paz. Y uno más, Defensoría de las Víctimas. Defensoría de las Víctimas. Entonces, ¿qué resolvió la Corte Suprema? Resolvió que el requerimiento de la izquierda estaba equivocado y lo rechazó. ¿Ganó el rechazo nuevamente? Por 5-0. Es decir, los 5 ministros que estaban en la comisión rechazaron el requerimiento de la izquierda, declararon que los consejeros eran autorizados para crear capítulos nuevos, incluso para el nombre de capítulos ya existentes en el anteproyecto. Vamos a estar conversando de eso a la vuelta de la pausa acá en Nuevas Voces con Pancho Rego y con Juan Lago antes de que el Beto nos mate. Estamos de vuelta, queridos amigos, con su programa Nuevas Voces en Agricultura. Estamos con Pancho Rego y con Juan Lagos en la 92.1 FM. La Corte Suprema rechaza por 5-0 el requerimiento de los consejeros oficialistas que buscaba evitar que los consejeros de Republicanos y Chile Vamos incorporaran al proyecto constitucional capítulos especiales de Defensoría de las Víctimas, de Seguridad Interior y Orden Público y Paz y de Fuerzas Armadas, ¿no? En un intento por la izquierda por evitar que la propuesta constitucional tuviese efectivamente artículos, capítulos, normativas, herramientas especiales para combatir la delincuencia, para asegurar la paz, para reconocer a las Fuerzas Armadas y para crear la Defensoría de las Víctimas. Lo que me parece es un claro triunfo para los chilenos de paz y una importante derrota para la izquierda que sigue alineada, estos consejeros oficialistas, con evitar que la Constitución cuente con buenas herramientas para asegurar la paz en Chile. ¿Qué te parece, Pancho Rego, en estos pocos minutos que nos quedan, y después Lagos, la decisión que toma la Corte Suprema y el debate constituyente? Muy cortito. Yo creo que los muchachos de la izquierda, y son de izquierda, porque acá no hay centro izquierda, se equivocaron en el camino, porque intentaron, por secretaría, modificar atribuciones que son propias de aquellos consejeros constitucionales que fueron electos para poder modificar el anteproyecto de elección de expertos. Los consejeros no se eligieron para aplaudir,
para aplaudir lo que hiciera el comité de expertos. Y al parecer este gobierno, si bien en un principio pensaba que el anteproyecto era malo porque no respondía a las necesidades de la gente, ahora que la conformación y la correlación de fuerza al interior del Consejo Constitucional es favorable a las ideas de la derecha, resulta que el anteproyecto es sagrado, es lo mejor que redactaron en la historia. Entonces, es un muy buen espaldarazo por parte de la Corte Suprema a la labor que realizan los consejeros constitucionales, y también es respetar lo que es el mandato soberano, el mandato popular de la gente que eligió a estos consejeros para poder redactar el texto constitucional. Si la Corte Suprema no se metió en el proceso anterior de la Convención Constitucional cuando se presentaban requerimientos, menos lo iba a hacer ante un Consejo Constitucional que tiene reglas del juego mucho más claras que el anterior y que es mucho más moderado que el anterior. En buena hora, la Corte Suprema rechaza este requerimiento de la izquierda revolucionaria. Juan Lagos. Sí, mira, yo creo que hay una falsa creencia de la izquierda de que en realidad el rol que debería tener la centro derecha es, al final, negar convicciones, Claro. decirle que todo que sí, y eso en realidad es moderación, eso en realidad es sensatez. Yo creo que obviamente la centroizquierda tiene que tener presente primero el fracaso del 4 de septiembre, donde su proyecto regalón, donde todo estaba bien, fue absolutamente rechazado por toda la ciudadanía. Y en segundo lugar también el espaldarazo que tuvo la derecha y la centroderecha en la elección de los consejeros. Por lo tanto, tiene que saber que la discusión tiene que ser en otros términos, que tiene que acoger cosas, cosas que obviamente presenta la centroderecha y que el presentar las propias convicciones no es inmediatamente imponerlas como obviamente ellos intentaron hacer. Yo creo que era evidente y se veía que había completo mérito legal por parte del Consejo Constitucional para realizar estos cambios que no fueran los bordes. Y por lo tanto me parece que la decisión de la Corte Suprema, que ahora lamentablemente se está volviendo un poco excepcional a veces en sus decisiones, es una decisión sensata. Así es, bueno, buena noticia para Chile. Sigue la discusión constitucional en los próximos días para empezar a debatir las enmiendas por comisión, en fin. ¿Vieron los matinales hoy día? Perdón, para meterte un minutito, 30 segundos en la mañana. No veo los matinales, Pancho. No, es que hoy día estuve revisando prensa en la mañana y están como copiando sin filtro. ¿Por qué? Panelistas estables de sin filtro instalados en los matinales. Mira, parece que estaba Giovanni, algo tan. Sí, pues entonces yo quiero hacer un llamado a los muchachos de los matinales que cuando nosotros construimos Sin Filtro como un programa de debate, bueno, respétennos el formato. Está bien que el formato sea exitoso, que el formato dé mucho que hablar, pero muchachos, un poco de respeto hacia los que hacemos de originalidad. Y eso además es un varapalo para todos estos intelectualoides que se paseaban, claro. Quito Sin Filtro, como que ellos no, así no se hace la política. Estamos marcando la pauta, así que un saludo a todos los muchachos de la producción de Sin Filtros, qué programa que se han mandado, cabros, qué programa que han construido. Oye, algo estaba leyendo a propósito de lo que comenta Pancho en la mañana, porque parece que le hicieron una encerrona, o eso comentan acá algunos auditores, a Giovanni, supongo que se refieren a Giovanni Calderón, que ha estado en algún matinal en la mañana, la verdad es que no lo sé porque no lo vi, pero hay un saludo a Giovanni, estuvimos peleando el otro día por Twitter. Y alguien nos preguntaba la semana pasada por acá en YouTube si estábamos peleados con Giovanni. Obviamente no, pero tenemos una discrepancia en el... Esto es política, podemos discrepar. Política, por supuesto. Además, en el tema de fondo estoy seguro que Giovanni pensamos lo mismo, digamos, estamos en contra de aborto en causales y sin causales, pero bueno, cada uno tendrá ahí sus candidatos presidenciales. Vámonos, se nos acabó el programa. Mañana es feriado, martes así 15 de agosto, día de la Asunción de la Virgen en Cuerpo y al Cielo. Así me voy a Chillán mañana, así que... Muy bien, saludos ahí a la región de Ñuble. Así es. Andar a Martina Rau. Mi compadre, estuve en la radio con el otro día, así que... Sí, te vi, en el programa que estamos haciendo. Sí. Gran labor la que hace Martina allá en la región de Ñuble. Juan Lagos, Pancho Rego, gracias por acompañarnos. Quédense en la 92.1 en Deportes, en Agricultura. Nosotros nos reencontramos el miércoles a las 13 horas, como todos los días de la semana, acá en Nuevas Voces de Agricultura. Chao, chao.